Hoy queremos exponer un problema que está muy arraigado en nosotros, los seres humanos, tanto cristianos o creyentes como los inconversos. Aquí no nos salvamos ninguno, de todas las edades y todos los sexos, hombres o mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Cierto es que entre el creyente y el no creyente existen similitudes, que las vamos a ver, y otras cosas que son muy notorias y que constituyen nuestras diferencias. ¿Cuáles son las similitudes nuestras? Bueno, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cual nosotros sentimos las cosas exteriores. Somos hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios. El Señor modeló de la tierra e hizo el ser humano al hombre primero. Después vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Habían plantas, machos y hembras. Habían animales, machos y hembras. Habían peces, machos y hembras, etc. Yo me imagino que también Adán debe haberse sentido solo al ver que la naturaleza al cual el Señor le había entregado el mandato para poder cuidarla, y él puso los nombres, estaba muy bien equilibrada. ¿Será que Dios se había equivocado? De ninguna manera. Dios después hizo dormir a Adán, es decir, al hombre, sacó una costilla de su cuerpo, dice la palabra, y he aquí que le creó una ayuda idónea. Y dijo, porque del varón fuiste tomada, te llamará varona. Nosotros no empleamos mucho ese concepto, pero el Evangelio sí lo señala. Pues bien, nosotros los seres humanos entonces somos cuerpo, y así surge el cuerpo. El alma es la parte de nuestro cuerpo que tiene una noción de lo sensible, de lo que nos rodea, de la parte natural de la naturaleza. Es decir, el cuerpo tiene dentro de humano, dentro de lo que son sus características, los sentidos. Nosotros sabemos que los sentidos nuestros son el gusto, la vista, el tacto, el oído y el olfato. Y de allí el alma se nutre. El alma es aquella parte entonces que nos hace sentir y nos hace comprender, nos hace sentir todo aquello que nos rodea y nos damos cuenta que estamos vivos. Pero el hombre también es espíritu. Y el espíritu es aquel o aquella parte del ser humano que nos comunica con Dios. Se dice que el mundo tiene su propio espíritu, es decir, tiene su forma de entregarnos a nosotros una verdad y un sentimiento que nos lleva preso o nos lleva cautivos o nos lleva a tomar aquellas partes que son propias de donde salió, es decir, del mundo. Nosotros tenemos un espíritu entonces. A través de este espíritu, nosotros ya, las cosas del mundo son entendidas por el alma. Y nuestro espíritu entiende las cosas del Señor, se comunica con el Señor. Nosotros cuando vivimos carnalmente como seres humanos, vivimos a través de los sentidos. Pues bien, por medio de estos sentidos el creyente y también el no creyente se ven regidos, como ya dije, por una ley que está en su cuerpo y que en diversas situaciones los gobierna, los hace amar al mundo y en caso del creyente a pecar, desobedeciendo a Dios, dejándose llevar por la lujuria, a ambos, creyentes y no creyentes, por la lujuria, los adulterios, la mentira, los celos, los homicidios, la fornicación, la perversión, etc. Ante lo anterior, el mundo ama lo suyo, es decir,
la gente que es del mundo practica todo este tipo de situaciones y no le importa, lo encuentra natural, porque justamente viene del mundo natural. Más aún hoy con la posmodernidad y el relativismo, los hombres naturales, es decir, los no creyentes, sin importarles si desagradan a Dios, viven para su propio deleite. El filósofo Sartre se caracteriza por este relativismo inmoral. Ante esta situación, el inconverso o incrédulo tiene la batalla perdida, pues su destino, dice el Evangelio, dice el Señor, es la muerte eterna en el infierno. Los cristianos ahora, los creyentes en el Señor Jesucristo, nuestra alma se nutre por los sentidos, al igual que el inconverso. Seguimos viviendo en el mismo cuerpo de pecado y estamos sujetos a las mismas debilidades y por ello debemos vivir en el Espíritu, es decir, para comunicarnos con Dios y según el Espíritu Santo también de Dios que nos guía al Señor Jesucristo y no por el espíritu mundano a través de los sentidos. Y por ello nuestra vida se debate entre victorias y caídas. Nosotros sabemos que tenemos esta lucha que perdimos, porque nuestra debilidad muchas veces nos hace caer, pero esta batalla al final estará perdida. Vamos a ver más adelante que el Señor nos salva por la fe en Él, pero vamos a ser juzgados todos por nuestras obras. El creyente no para muerte, el inconverso sí para muerte, porque si no ha aceptado al Señor, debería permanecer en santidad y no puede, por lo que ya dijimos. Ahora, veamos. Dijimos que por eso es que nuestra vida se debate entre caídas y no caídas, y ello hace que las personas del mundo, es decir, aquellos que no se han convertido, las personas del mundo, hagan espectáculo de nosotros, haciéndonos afrenta, y a nuestro Señor Jesucristo igual. Tú que predicas, tú que te dices cristiano, ¿por qué haces lo que tú condenas? Pero estos no se olvidan, perdón, estos se olvidan que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra meta de perfección y de santidad es nuestro Señor Jesucristo, no otro hombre. Cuando el inconverso nos critica, debería saber que yo soy igual que él en el cuerpo y que estoy sujeto también a debilidades. Por eso que debemos vivir por medio de la palabra del Señor, en oración y en comunión con el Señor. Cuando dejamos de mirar a Cristo crucificado y ponemos los ojos en el mundo, caímos al igual que el inconverso. El inconverso, como ya dije, peca y no se arrepiente. El convertido peca y se arrepiente y le pide perdón. Veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando estuvo con nosotros, siendo un hombre carnal, es decir, poseer un cuerpo humano y los mismos sentidos que teníamos nosotros o que tenemos nosotros, fue tentado de la misma manera que nosotros. Con la diferencia que nosotros caímos y no nos importa, a los creyentes ya dije, no se importa y pedimos perdón, y a los inconversos no piden perdón. Pero nuestro amado Señor Jesús fue tentado no solo por su cuerpo, a través de sus sentidos, sino que también por Satanás. No se olvide que el Evangelio les dice que si tú me adoraras, te daré todos los reinos de la tierra. Y él le replica con el Evangelio, escrito estás, amarás al Señor tu Dios y ante ningún otro te inclinarás. El Señor Jesucristo se defendió con el Evangelio ante las tentaciones porque Él renunció a su parte divina. Él era un hombre como tú y como yo. Él era un hombre como tú y como yo. Entiéndelo. Entiéndelo tú, hermano, que crees en Él, y entiéndelo tú, inconverso, que aún no crees en el maravilloso Señor Jesucristo, quien fue santo y puro. Veamos qué dice el Evangelio al respecto de esta situación. En Romanos, el texto que vamos a leer es Romanos capítulo 2, del 1 al 6.
Y nos dice, con respecto a esta situación, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Esto es válido para creyentes e inconversos. Nosotros somos muy tentados a dar falso testimonio, que es uno de los mandamientos. Este fulano tiene que haber hecho tal cosa. Este otro, no me digan nada de él. Y este que anda predicando es el terrible. ¿Cómo voy a creer yo en Dios si este es un disparatero? Cuidado, hermanos. Y nos duele mucho cuando caemos y somos mal testimonio para el Señor. Por eso que el Señor Jesucristo nos reconviene a creyentes e inconversos, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Quién no ha cometido pecado? No se olviden ustedes que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque lo mismo haces tú que juzgas, más sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y por qué dice que el juicio de Dios es según la verdad? El Señor Jesucristo dice, mi palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor dejó escrito en su santa palabra toda la ley por la cual nosotros los seres humanos debemos regirnos. Y como el hombre no pudo y no puede sujetarse a la ley, porque su cuerpo no lo deja, el Señor puso un remedio para el pecado. Dios Padre mandó a su Hijo, que nunca cayó en pecado porque él sí se sujetó a la ley, para que muriera en tu lugar, porque por él somos salvos, porque él pagó nuestras culpas. Y en eso debes creer, no en el testimonio de otro inconverso o en el testimonio mal hecho muchas veces, y con mucha lástima lo digo, con mucho sentimiento, de algunos de nosotros que somos creyentes en el Señor. Y piensa esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. De ninguna manera. El inconverso, dije antes, tenía la batalla perdida, porque él va a ser juzgado para muerte eterna. Estimado, que aún tú no aceptas al Señor en tu corazón, mientras tú vives, puedes entregarle tus penas, pedir perdón, arrepentirte y creer que el Señor Jesucristo murió por ti. El convertido cae y será juzgado, pero no para muerte. El Señor tiene establecido 5 coronas o premios para aquellos que se han mantenido fieles a la palabra. Y allí todas nuestras obras, buenas o malas, saldrán a la luz y no nos podemos esconder. Y allí muchos dirán, pero Señor, yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque para estar escrito en el libro de la vida se requiere creer en Cristo crucificado y que Él murió, y por esa muerte preciosa y bendita tú aceptas ese pago en tu nombre, te arrepientes, es decir, Señor, yo no voy a tratar de pecar más, voy a tratar de vivir de acuerdo a tu santa palabra, pero tu sacrificio divino y perfecto es suficiente, porque yo no seré salvo por obras de justicia que yo haga, sino que por tu muerte en la cruz por mí. Por eso que el Señor dice, y piensas esto, oh hombre, que nos habla a todos, oh hombre, que juzgas a los que haces tales cosas y haces las mismas, ¿que tú escaparás al juicio de Dios? Ciertamente que no. Debemos estar preparados. Y después dice, o menosprecias, eso es para los inconversos, o menosprecias las riquezas
de su benignidad. Dios es bueno. Dios te da una vida. Dios no quiere que tú sufras. El Señor te cuida. Te conoces desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que tú existías. Él sabía porque Él es omnisciente. En su sabiduría, Él te ha mantenido desde el principio del mundo. Él es bueno porque Él murió por ti. Dios Padre es bueno, sacrificó a su Hijo para que tú seas salvo. O menosprecia la riqueza de su benignidad. Tú que no quieres creer, tú pobre pecador que no quieres creer, que estás sujeto a las leyes de tu cuerpo, desprecias la benignidad de Dios al no aceptarlo, a su benignidad. Y ojo, paciencia. Él está esperando, Él no viene por lo suyo. El día que el Señor Jesucristo venga, se acabó. Entra por la iglesia, habrá un tiempo en el cual habrá una tribulación, posteriormente vendrá el juicio, se abrirán los libros, y hay de aquí tú que no has querido probar su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es bueno, anda ante el trono de la gracia, arrodíllate ante el Señor, acéptalo en tu corazón, pídele perdón y tendrás una paz que el mundo no te da, que solamente el Señor te puede dar. Mas, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ahora le habla al inconverso, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Porque ¿sabe usted que el Evangelio dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen en Él? Porque Él está enojado, porque Él es un Dios santo y puro. El Señor no soporta, no quiere, odia el pecado porque Él es perfecto. Y siendo Él perfecto no podría ser de otra manera. Es por eso que el Señor dice, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira, el día del juicio final y de la manifestación del justo juicio de Dios. Aquellos que estén en el libro de la vida, pasen al reposo de su Señor. Aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, al fuego eterno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes dirán, ¿por qué nos aterrorizan? Porque tú tienes que saber de que si Dios es bueno, si Dios es amor, también Dios es justo, es justicia. Y Él no puede pasar por alto la justicia. Por eso solamente lo pasa por alto mirando a Cristo en la cruz, que murió por ti y por mí, pero lo único que tienes que hacer es creer en Él. Repito, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hay muchas personas duras que no quieren perdonar. Es tanto su egocentrismo que no quieren perdonar, aunque venga una persona arrepentida a sus pies. No quieren abrir su corazón. No quieren abrir su corazón a un hermano que haya hecho mal en un momento dado. A un papá, a una mamá, a un primo, a un amigo, a un esposo, a una esposa, a una polola, a un pololo. Porque como se ama más al mundo y no se tiene los ojos puestos en Cristo y el ego inmenso que mata a las personas, que endurece su corazón, hace lo que el Señor está diciendo. Y repito, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vuelvo a decir aquí, al inconverso lo pagará con la muerte. La muerte significa separación del Señor. Allí, al fuego eterno, con Satanás y los demonios. Bien hecho, hijo. Tú creíste en Cristo. Tú guardaste la palabra de la promesa. Aquí tienes la corona. Hay 5 coronas.
Y en esas coronas cada uno va a tener importancia en el reino de los cielos. Pero aún el más o el último que esté allí en la casa del Señor, cosa que ojo no vio, ni ha subido corazón de hombre, dice el Evangelio, es lo que tiene preparado el Señor para los que le aman y le han aceptado. Oye usted, señora, señor, pensémonos dos veces cuando hablemos mal de una persona. Las personas que se equivocan, que cometen errores, necesitan ser amados, pero sí se necesita que se les diga que se encuentran en pecado. La persona que es homicida debe saber que es malo que mate. La persona que es fornicaria, es decir, que te gusta tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, viviendo en su lascivia, en su lujuria, debemos saberle decir que está cometiendo pecado, que es un error. ¿Lo echaremos de lado? De ninguna manera. Le amaremos, le cuidaremos, le pediremos que se acerque al Señor, pero de ninguna manera le vamos a decir que está bien. Hoy día vivimos un caso muy especial en nuestro país, que muy poca gente se atreve a hablar por temor a caer mal, que es la famosa identidad de género. El Señor creó hombre y mujer. El Evangelio, no yo, lo llama perversión. Pero estas personas extraviadas en su lascivia creen que existe varios géneros. Y allí, cuando hablamos del Evangelio, ¿sabe usted que Buda, Mahatma Gandhi, o Zoroastro, o cualquier otro tipo que no sea el Señor, porque todos murieron y se han secado en la tumba y se han podrido, sin embargo el cuerpo del Señor no ha sido nunca encontrado? Los judíos nunca pudieron demostrar que el Señor era hombre, porque aquí está su cuerpo. Cuando se habla de esas personas, nadie se enoja. Pero cuando sacamos el Evangelio, y el Evangelio habla en contra de la perversión, contra las identidades de género, ustedes sabían, señora, señor, que en algunos países se han reconocido hasta más de 10 géneros. En Estados Unidos hay una persona que se cree perro y vive como perro, y se supone que va a tener que copular con un perro si se cree perro, y todo el mundo dice, déjenlo, si la verdad no es absoluta. El Señor nos hizo hombre y mujer, con masculinidad, nosotros los hombres, y con femineidad, las mujeres. Hombre y mujer, macho y hembra. ¿Qué debemos hacer con aquellas personas que piensan distinto? Bueno, los aceptamos porque es su opción. Pero si a mí me pregunta, en el Señor, yo debo decirle, estimado, el Señor te ama. Yo también te aprecio, no te juzgo, pero sí te digo que en el Evangelio, de acuerdo a la santa palabra del Señor, lo que tú estás haciendo se llama perversión. Sodoma y Gomorra fueron quemadas por fuego debido a su extravío y a la perversión de los habitantes que vivían en Sodoma y Gomorra. Por eso que cuando se habla del cristianismo, y cuando alguien defiende la identidad de género, y los hombres del Señor queremos levantar nuestra voz, no para pelear, sino que para dar a conocer nuestros pensamientos, nos tachan de homofóbicos, de fanáticos y de religiosos. Pues bien, el Señor bendiga a aquellos que están escuchando y les haga entender lo profundo del Señor. Ahora quisiera tocar otro tema, con el permiso de ustedes. El atalaya era una persona que en la antigüedad se ganaba en las murallas de la ciudad, y en un sector elevado de la ciudad tenía una misión muy importante, que era de vigía, porque en el pasado, estamos hablando ya desde antes de Cristo, o un poquito, varios siglos después, durante el Imperio Romano, etc., existían la costumbre de haber muchas batallas, los pueblos peleaban, etcétera, etcétera. Había mucha muerte, mucha violencia. Vemos, el hombre, como ya lo hemos dicho a través de su sentido, el hombre es capaz de contemplar la tierra
y toda su dimensión, es decir, la parte mundana. El hombre es capaz de contemplar la tierra, explorarla, disfrutar de ella, controlarla hasta los límites de su comprensión, su voluntad y sus facultades. Sin embargo, esto lo hace desde el punto de vista de su propia visión. Tal es el caso de la identidad de género, tal es el caso del aborto, que me faltó hablar. El aborto, señora, usted señora jovencita, será muy dueña de su cuerpo, pero la huevita que viene en su interior, ya sea provenga como provenga, ya sea por amor, ya sea por diversión, ya sea por la violación, etcétera, es un ser vivo e inocente, una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. No merece ser asesinada. Bueno, el hombre sin Dios comete una serie de actos que pareciera ser que son normales y actos buenos. Pero aquí nos dice el Señor en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, fue oscurecido, no para que viera la luz, el Señor es la luz, profesando ser sabios, se hicieron necios. Tocaron los valores permanentes. ¿Quién marca la moralidad en el mundo? Alguien perfecto, alguien que sea verdad, Dios. Ahora, Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio que predico, aunque me digan que soy pecador muchas veces, que tengo un mal testimonio. Usted, Señor, si dice que nunca ha cometido una falta, está cometiendo un pecado muy grande. Pablo ya lo decía, cuando se refería a ustedes pecadores, yo el primero de ellos. Y Pablo fue un hombre santo del Señor. Era judío, trató de cumplir la ley más que ninguno, sin embargo se consideraba pecador. La Virgen María dice, mi alma se engrandece en Dios mi Salvador. Ella necesitaba ser salva porque sabía que también era pecadora. Porque no me avergüenzo del Evangelio que predico, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere salvarte, quiere vivir la eternidad, cree en Cristo. En Efesios 2:5, ¿qué dice? 5-6. Aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio Dios vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, es un regalo. Y justamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Los que hoy día han muerto, creyentes, duermen esperando el día en que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, ante su voz, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las primicias de los que durmieron. Allí estarán mi padre, mi madre, su padre, su madre, su familia, que creyeron. Y también para hacernos sentar en lugares celestiales. Veamos ahora en el caso de la atalaya, ¿por qué es importante el predicar? Es el negocio de todo creyente. Nadie podrá callar el Evangelio, porque si alguien le cerrara la boca a los hombres, hasta las piedras cantan la grandeza de Dios. Dice el Evangelio que la naturaleza da testimonio de la gran obra perfecta del Señor. Veamos, viendo la atalaya. En Ezequiel 34, de 1-9, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, el Espíritu Santo le habla al profeta, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, es decir, trajera calamidades, trajera guerra, hambre, pestilencia, etc., y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiera por atalaya, es decir, lo pusiera por vigía. Aquí se refiere a la guerra. Y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar en la corneta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la corneta y no se apercibiera, es decir,
no se preparara, o ya fuera que tuviera que arrancar o tomar las armas para defenderse, y no se percibiera, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, será responsable, disculpen la palabra, por aturdido o por pajarón, por no escuchar, de su muerte. O sea, él será culpable de su sangre. No se olviden que nosotros se nos acaba la vida y la sangre es la vida, dice el Señor. Pero si el atalaya viniera a venir, la espada y no tocare la corneta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, por causa de su pecado, fue tomado. Es decir, la persona que murió, por causa de su pecado, el Señor no lo salvó, por causa de su obediencia, su mala vida. Más demandaré su sangre de mano de la atalaya. Es decir, si él, por el Señor, fue puesto por aviso del peligro a las personas por el cual tenía que cuidarlos, el Señor le dice, tú que tuviste que avisar y no lo avisaste, paga. Tú pues hijo de hombre, yo te he puesto, ahora nos habla a nosotros, tú pues hijo del hombre, está hablando a los creyentes, tú pues hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y también a los no judíos, y oirás la palabra de mi boca. ¿Dónde está la palabra de tu boca? El Evangelio. Y oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. O sea, les decís, ojo, arrepentidos y convertidos. Lo que dijo Juan el Bautista, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. ¿Quién es el impío? Aquel que lleva una vida, como dijimos delante, guiado solamente por sus instintos. Diciendo yo al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío, nos dice a nosotros, de su camino. El impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Es decir, ¿cómo le hizo al impío? Le predico. Le digo el sacrificio que Cristo que hizo, que tiene que arrepentirse para ser salvo. Los pastores que nos pastorean en nuestras iglesias tienen el deber primordial de ser cristocéntricos, evangelísticos. Porque dentro de las personas que están en la iglesia, si hay 10 personas en una iglesia, no tengo ningún temor a equivocarme si son 2 los realmente convertidos. Por lo tanto, debe predicarse el evangelio de Cristo a tiempo, como dijo Pablo, y fuera de tiempo. Porque es el deber de nosotros los creyentes, es el deber de la atalaya. Repito, diciendo yo al impío, impío de cierto morirás. Si tú no me hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, por no creer en Cristo. Mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta de su camino, por su pecado morirá él, es decir, el impío, y tú libraste tu vida. Es decir, tu vida será de provecho. ¿Se recuerdan que el otro día hablamos en un estudio, el que mucho tiene, más se le dará? Y aquel que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Bueno, aquí se aplica una vez más. Porque él no quiso aceptar aquello que nosotros le predicamos y le decimos, y esto que no tiene, aún esto se le será quitado. Estimado hermano, debemos ser celosos en poder predicar el Evangelio, en llevar a las personas a los pies del Señor. Debemos ser claros y amorosos con aquellas personas que están en pecado. Y me refiero a toda persona que sea inconversa. Tener paciencia cuando nos dicen que me vas a hablar tú si tú también eres mañoso, tú eres mentiroso, tú te pegaste un quiltrazo en tal tiempo, yo te vi mirando a una niña por tal momento determinado, tú te divorciaste, etcétera, etcétera. Evidentemente que eso éramos antes y podemos volver a caer, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Si tú confesaras y te arrodillas y le pides perdón al Señor, te paras
una vez que termines de rodillas, con tu plena conciencia de haber sido perdonado. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la lana. Prediquemos el Evangelio, cumplamos con el deber de la atalaya, porque no me avergüenzo del Evangelio que predico, porque es poder de Dios. Estimados que me escuchan una vez más, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les desea muchas bendiciones. Si usted es inconverso, que se convierta. Si ya es convertido, que cumpla con el deber de la atalaya. Y termino diciendo, y le pido que si usted considere en el Señor retener lo bueno y rechazar lo malo. Si yo le pido en el Señor que si este programa que usted está escuchando, esta pequeña conferencia basada en la palabra del Señor, le ha sido de provecho a usted y puede ser de provecho a otra persona amada por usted, suscríbase a este canal o compártalo con un compañero, una compañera. No importa la condición de pecado que se encuentre, el Señor limpia todo pecado. A la mujer samaritana que el Señor le estaba hablando, le dijo, si tú supieras quién te habla, te daría agua, pero agua verdadera para vida. Cuando ella le dice quién es, le dice que no está casada, cierto, le dijo, porque 6 hombres has tenido, y ahora el que tú tienes no es tu marido. Y siempre le dijo, ve y no peques más. Que el Señor le bendiga. Espero que esta no sea la única vez que estemos frente a la pantalla y estemos conversando usted y yo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con usted y que el Señor les bendiga. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les da la más cordial despedida en el Señor.